A veces uno lee la Biblia y ve los milagros extraordinarios de la Biblia, o sea, gente levantando a muertos, sanando a cojos de nacimiento y uno como espera vivir y experimentar las mismas cosas, pero no los vemos tanto en nuestros tiempos y uno pregunta, ¿por qué será? ¿Por qué es de que Pablo pudo hacer ciego a la gente y Pedro podría sanar a gente en su sombra y levantar a muertos y no vemos a hombres como esto hoy en día? Y creo que uno de los versículos que más nos ayuda a contestar la pregunta, ¿cuál fue el propósito de esos milagros, esos dones milagrosos? Se encuentra en Hebreos capítulo 2, versículo 4. Pero como siempre es importante verlo en su contexto. Hebreos 2, o sea, el autor está exhortando fuertemente a su audiencia y dice en el versículo 1 de Hebreos 2 de que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, en el contexto está hablando del Evangelio, el hecho de que Dios salvó a la humanidad por medio de su Hijo y ese mensaje de salvación. Y que debemos prestar atención al mensaje del Evangelio. Y luego nos va a explicar un poco de la historia, de cómo es de que ese mensaje del Evangelio llegó a nosotros. Y quiero que prestemos atención a tres categorías de personas que el autor menciona acá. Dice, la salvación tan grande, la cual, obviamente la cual se hace referencia a la salvación, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, entonces primera categoría, tenemos el Señor Jesucristo que fue el primero de anunciar la salvación, dice, nos fue confirmada, nosotros, el autor de Hebreos se incluye, eso sería la tercera categoría, dice que nos fue confirmada por los que oyeron son de la segunda categoría. Entonces, nada más en el versículo 3, viendo un poco del contexto, vemos tres categorías de personas. Primero tenemos a Jesucristo, que es el primero de anunciar el Evangelio. Y luego tenemos al segundo grupo, los apóstoles que oyeron directamente el mensaje de Jesucristo y que ellos lo comunicaron a nosotros, según el autor. Lo interesante se encuentra en el versículo 4, donde el autor dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, en ese versículo Hebreos 2:4 dice que Dios estaba testificando juntamente con cierto tipo de personas, testificando juntamente con ellos, compartiendo el Evangelio y Dios testificando juntamente con ellos con milagros. Y la pregunta es, ¿quiénes? ¿Quiénes son estos ellos que hacían señales, prodigios y diversos milagros? Y la respuesta en el contexto es obviamente la segunda categoría de personas solamente, los que oyeron el Evangelio directamente de parte del Señor, es decir, los profetas y apóstoles. Y esto realmente entonces nos da la razón explícita de por qué Dios estaba haciendo esos milagros. De que son los que habían escuchado directamente el Evangelio de parte de Jesucristo y ellos tenían el deber de ser sus enviados y de anunciar su mensaje a todo el mundo. Y Dios queriendo mostrar a la humanidad de que esos apóstoles y esos profetas hablaban de parte de Dios, de parte de Él, Dios simultáneamente testificaba
con milagros. Entonces Pedro habla el mensaje que había recibido de Jesucristo y mientras él habla, Dios testificaba juntamente con Pedro con milagros. Entonces Pedro dice, arrepentíos y pueden ser salvos, ¿no? Y luego Dios hacía milagros simultáneamente para que la gente pudiera comprender de que Pedro hablaba de parte de Dios. Y vemos ese principio a lo largo de toda la Escritura, de que cuando hay alguien dando un nuevo mensaje de parte de Dios, está dando nueva revelación, de que Dios testificaba juntamente con ese vocero, con ese mensajero, para comunicar, para testificar de que la persona estaba dando un mensaje divino, un mensaje de Dios. Y vemos ese principio desde el comienzo de la Escritura. Por ejemplo, en el libro de Éxodo, en el capítulo 19, cuando Dios está a punto de dar los 10 mandamientos a los israelitas, Dios dice a Moisés en Éxodo 19:9, entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa y va a hacer esos milagros que vemos en el monte de Sinaí. ¿Por qué? Dice, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. O sea, impresionante. Dios quiso que el pueblo de Israel creyera a Moisés para siempre. Entonces, Dios hablaba, o sea, voz audible a Moisés. ¿Por qué? Porque Dios quiso que la gente prestara atención a las palabras que Moisés iba a decirles cuando descendía del monte. Moisés daba un mensaje, Moisés daba la ley y luego Dios hacía milagros por medio de Moisés para autentificar el ministerio y las palabras de Moisés. Si alguien se preguntaba, oye, ¿por qué debemos creer a Moisés? Bueno, porque si no la tierra le come, porque si no la persona se queda lepra. Entonces Dios estaba testificando juntamente con Pedro, con Moisés, con los que nos dieron la palabra de Dios para que pudiéramos tener certeza de que Dios nos ha hablado por medio de esos hombres. Entonces, la razón explícita, de acuerdo con Hebreos 2:4, la razón que Dios hacía milagros durante la época del escrito de la Escritura era para autentificar el ministerio de los autores de la Biblia, que Dios estaba testificando juntamente con esos autores, los que recibieron mensaje directamente de parte de Jesucristo, con los milagros. Hoy en día no hay nada, no hay ninguna persona, no hay nadie que califica para hacer esos mismos milagros, porque no hay nadie que realmente tiene acceso a escuchar directamente de parte del Señor. Recordamos lo que dijo el autor en el versículo 3, de que primero el Señor lo anunció, segundo los que oyeron directamente los apóstoles y luego nosotros. Es decir, de que el mismo autor de Hebreos no se incluye como alguien que estaba haciendo milagros y prodigios y señales. Porque ya, o sea, el canon estaba llegando a su conclusión. Hoy en día no hay por qué acudir a esos señales y milagros, porque si nosotros queremos escuchar la voz de Dios, si queremos conocer la voluntad de Dios, pues lo tenemos en la Escritura. Todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, según de Pedro 1:3, ya lo tenemos. Es una fe una vez dada a los santos para siempre. Entonces no hay necesidad de autentificar a ningún mensajero hoy, porque todo lo que Dios quiso decirnos lo ha dicho. Y para nosotros entonces nos basta simplemente confiar en la Escritura, confiar en el mensaje que Dios ya nos ha dado y contentarnos con eso. De que nosotros en cualquier momento podemos escuchar lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios quiere decirnos, si simplemente abrimos su palabra que es viva y eficaz
que nos cambia, que nos corrige, que nos exhorta y nos ayuda a agradar al Dios que lo escribió. Así que qué ánimo ese versículo que nos explica por qué Dios hizo esos milagros autentificadores y por qué no es necesario hacerlos hoy, porque tenemos el mayor milagro, el Espíritu Santo, que nos ilumina y nos transforma por medio de la palabra suficiente que tenemos.